Este domingo hay elecciones en México. Se van a escoger 500 diputados. También va a haber elecciones para 9 gobernaturas o 9 gobernaciones en estados como Querétaro, Guerrero, Sonora, Nuevo León. Y van a ser elegidos algo más de 1000 alcaldes en 16 estados, algo así como el 50% del total de los estados que hay en México. Un sondeo reciente de GEA-ISA dice que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que está en el gobierno con el presidente Enrique Peña Nieto, puede obtener un 35% de los votos y aliado con el Partido Verde puede llegar casi al 40% de los votos, lo cual les daría, por lo menos en el Poder Legislativo, una mayoría simple, no una mayoría absoluta, porque se requeriría en ese caso el 42% de la votación para que lograran más o menos a tener una mayoría absoluta. Hay otra cosa que llama la atención, es que en estas elecciones hay un cambio importante porque es la primera vez que los candidatos a las gobernaciones no tienen que pertenecer a un partido tradicional. Y hemos mencionado en esta mesa el caso del estado de Nuevo León, un estado con mucho dinero, cuya capital es Monterrey, que es fronterizo con Texas, con Estados Unidos, y ahí se ha lanzado un hombre llamado Jaime Rodríguez, el Bronco, que estuvo por décadas en el PRI, que ahora se presenta como un candidato independiente y que en caso de vencer en estos comicios, pues eso transformaría en cierto modo la política mexicana. Pero la pregunta a la que voy, José Jaime, tiene que ver con esto. El presidente Peña Nieto no le ha ido bien realmente en el gobierno, según la mayor parte de los analistas, no solamente porque no se ha resuelto el caso del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes en Iguala, en el estado de Guerrero, sino que también se ha visto envuelto su familia, algunos de sus ministros, en escándalos que tienen que ver con viviendas que tienen ellos, que pertenecían o les fueron vendidas por grupos de construcción que han tenido contratos con el Estado. Algunos consideran que estas elecciones son un referéndum sobre Peña Nieto, pero parece ser que por las encuestas al PRI no le va a ir tan mal. ¿Por qué? ¿Por qué no le va a ir tan mal? Bueno, si nos atenemos a las cifras que están dando la mayoría de las casas encuestadoras, efectivamente el PRI puede proclamarse como el gran vencedor de las próximas elecciones el domingo. El PAN quedaría, digamos, a una distancia más o menos de 8 o 10 puntos, y la gran pregunta es si la izquierda paga una factura costosa o no costosa a raíz de su división, de su ruptura en lo que fue el PRD y ahora es Morena, en estas dos formaciones políticas. Digamos, ese es el gran diagnóstico, y si nos atenemos también a las encuestas, la gran pregunta a responder es, como tú señales, es uno, si el PRI y partidos adláteres como es el Partido Verde Ecologista, que es una sucursal del PRI, consiguen mantener la mayoría en el Congreso, que es muy importante para que el presidente Peña Nieto pueda seguir empujando el tema de las reformas, en fin, que pueda implementar su plan de gobierno. Dicho todo esto, yo creo que aquí habría que advertir una cosa. Hay mucha gente que está poniendo en tela de juicio el resultado de las empresas demoscópicas por una sencilla razón. Uno, el terreno para hacer demoscopía o para tomarle el pulso al ciudadano es impracticable en estos días en México. Es muy difícil realmente entender y tomarle el pulso para saber por dónde va a respirar el mexicano en las elecciones del próximo domingo. Está el factor de los candidatos independientes, como Jaime Rodríguez, que has mencionado, que se ha convertido en una variable que ha alterado todo, dificulta mucho más el trabajo. ¿Cómo mides eso en el resultado final? Luego, hay estados en donde prácticamente el nivel de violencia es tal, como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, donde es prácticamente imposible levantar un sondeo demoscópico confiable, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está advirtiendo contra la fiabilidad de lo que anuncian, lo que anticipan las empresas encuestadoras. Esto te da un panorama muy abierto, muy incierto, y si a eso le añades el ambiente de violencia que se está viviendo en estos días en Oaxaca. En Oaxaca están quemando todos los días papeletas electorales, oficinas del Instituto Nacional Electoral. Ha habido, hasta apenas ayer, un recuento rápido, 21 asesinatos, 21 ejecuciones de candidatos o personas que han estado en torno a las campañas. Es una cifra sin precedentes en los últimos 100 años. Estamos en un ambiente en el que, resumiendo, es muy difícil tomarle el pulso o predecir qué es lo que va a ser un caballo desbocado a lo largo de una carrera. Es imposible.
Entonces, esto te habla del nivel de incertidumbre, de violencia que se está viviendo en México. Además, si le añades a todo esto que hay un movimiento muy interesante de ciudadanos que están haciendo campaña para anular tu voto o para que no vayas a votar, esto ya le añade mayor dosis de incertidumbre. Los movimientos a favor de cancelar las votaciones en Guerrero, en Oaxaca, te hablan de un fenómeno entre el cual yo veo al gobierno de la República prácticamente como un convidado de piedra, aterrorizado por todo lo que está ocurriendo, sin saber, sin tener la certeza de qué es lo que va a pasar el próximo domingo. Y claro, lo más importante para ellos es, por el momento, y al margen de todo este análisis de lo que es el contexto general, es si van a conseguir mantener la mayoría, sí o no, en el Congreso.